Celestial, te honramos en esta noche, te damos honor y toda gloria, Padre, y rogamos que tú nos muestres en tu escritura, Señor, lo que tú quieres que aprendamos para poder caminar en tus caminos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Oh, amén. Actualizaciones listas. Eso no sé qué quiere decir. Bueno, este, sin duda alguna podrán comprender que todas las veces que nos ponemos a enseñar, a ponernos frente de ustedes, es un reto, porque ustedes han leído la Biblia y entonces se la saben de memoria. Está complicado enseñarles algo para enseñarles algo, es un enorme reto. A ver, déjame ver. Oye, Ruti, esto que está aquí, que no me deja ver a Rosita, ¿qué es? Ruti, instalar más tarde o más tarde. No, no le muevas. No, no, pero es Hasta que, que venga pero no viene. Ruti, aquí te necesitamos, mi niña. Ven, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué? Este recuadro de arriba, ¿qué? Ah, no, es que tiene que actualizarse la computadora. Y luego ahorita me la va a pagar. A ver ¿Ya? Sí. Ok, ahora sí, sale y vale. Muy bien. Vamos a, por favor, abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1, del 1 al 14. Primera de Reyes, capítulo 3, del 1 al 14. Ya no tiene Vero, no tiene, no tiene todo. Ok. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a las hijas de Faraón, a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Jehová más Salomón amó a Jehová. Dando los estatutos de su padre Salomón, no solamente sacrificaba y quemaba inciensos en los lugares altos. Perdón, ya lo apagué. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba inciensos en lugares altos. Y el lugar que Jehová Dios voy a escoger para, no, no es cierto. Dice, e iba el rey Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaban allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia de tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en tu verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que tuviste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, pueblo grande, no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque aquí puedo gobernar este pueblo tan grande. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y aquí que lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que te he dado un corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que le pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si tuvieses en mis caminos, y guardando mis mandamientos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo le haré tus días. Muy bien, ¿qué es lo que acabamos de leer, Yola? Repíteme lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer es que el Señor
se apareció a Salomón en sueños, me parece, y le preguntó que qué era lo que pedía. Y pues Salomón derramó su corazón delante de Dios y se confesó pues incompetente para gobernar un pueblo tan grande al ser él tan joven y pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo de Dios. Gracias. Rosita, ¿qué fue lo que leímos ahorita? Pues cuando iba Salomón, empezando su reinado, aquí en la Biblia dice que tenía un corazón como Dios, pero pues como que yo aquí veo una fallita porque dice que todavía quemaba en incienso en los lugares altos. Y pues así como cuando a nosotros nos dicen que pertenezcamos a un ministerio, a un liderato, como que, pues sí, o sea, vienen los nervios y pedimos esa sabiduría. Así fue que Salomón pidió sabiduría a Dios para que él pudiera gobernar, ¿sí? Y pues Dios le dice que si anduviera en sus caminos y obedeciere, o sea, pues él pudiera ser un buen rey, un buen líder. Muy bien, voy a brincar Irene porque todavía le falta un poquito para leer esto, no por otra cosa. Pero veamos a Vero. ¿Qué leímos, Vero? Pues ya cuando le toca a Salomón tomar el reinado, pues el Señor se le aparece en sueños y y le da la opción de elegir qué es lo que él quiere, le pregunta que le puede pedir, le dice que le puede pedir todo lo que él quiera y Salomón pues reconoce con humildad que no tiene la capacidad de dirigir al pueblo. Yo veo que le interesó más un asunto espiritual en ese momento que poder o riquezas y pues veo que el Señor fue mucho más generoso allá, más allá de lo que le dio más allá de lo que Salomón pidió. Ok, muy bien. Pues sí, así como dice Rosita, aquí hay algo que está mal. Vamos a tratar de entender un poquito. Pregúntame a mí. Ah, sí, me faltaban las cosas. Yo lo que vi ahí, lo que resaltó un poquitín, es de que tomó por esposa a la hija de Faraón, o Sí, sea, a una egipcia. Ahí empieza el problemita, ¿no? sí, efectivamente. Desde que empieza aquí, empieza ya mal porque se casa con una mujer de Faraón. No porque era la única mujer o la más hermosa de ahí, sino porque lo que estaba buscando era entablar relaciones con los otros pueblos. Así que la costumbre era casarse con alguien de otro pueblo para poder evitar los conflictos de guerra. Y aquí arrancamos mal con lo que hace Salomón. Sin duda alguna, esta parte ha sido uno de los pasajes más mal interpretados en muchas ocasiones. ¿Por qué hay cosas tan extrañas? Bueno, porque empieza mal al casarse con alguien que no era judío, y dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó, o sea, dice, hizo parentesco, porque eso es lo que estaba buscando, dice, no habla del matrimonio que hizo, dice, hizo parentesco con Faraón, porque se que casarse con su hija, y se pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre todo que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Dice, hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de David su padre, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Dice, aquí vemos a que hay un enorme problema. ¿Por qué razón? Porque los pueblos paganos tenían la costumbre de ofrecer el sacrificio en los lugares altos, no así el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tenía que hacer lo que sean las costumbres paganas. De hecho, Deuteronomio 12, no lo busquen, yo se lo voy a leer, del 12, del 11 al 15, dice, y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiesen prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros pues, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y al levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en lugares que vieres,
sino que el lugar que Jehová te escogiere en una de tus tribus, ahí ofrecerás tu holocausto, y harás todo lo que yo te mando. Entonces, ciertamente el templo todavía no estaba, pero no eran los lugares altos donde se tenía que ofrecer sacrificio. Eso es un grave error. Y se estaba haciendo el pueblo ofreciendo sacrificio en los lugares altos, y luego dice la Biblia que dice, iba el rey a Gabaón, porque aquí era el lugar alto principal, o sea, había muchos lugares altos, y allí sacrificaban 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En una de las ocasiones escuché a un predicador que se llama Fernando Sosa. Él era corredor o ciclista, no me acuerdo, en las Olimpiadas hace tiempo, y se convirtió a Cristo, y yo lo escuché en una conferencia cómo estaba hablándose a la gente sobre la importancia de dar a Dios y darle más allá de nuestras fuerzas. Y entonces dio este tema, y yo lo que veía es que él puso una sábana entre 4 personas, estaban agarrando las puntas, y la gente daba con el fin de obtener, porque Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Y entonces pues la gente dijo, pues si tienes que dar algo, tienes que dar para que Dios te escuche, y entonces te corresponda a tu petición. Entonces la gente empezó a dar zapatos, collares, corbatas, carteras, bolsas. Las mujeres, hombres y mujeres, empezaron a dar todo, empezaron a dar las cosas. Aquí estaba hablando acerca de la capacidad de dar para que Dios te escuche, pero esto también está mal interpretado porque no funciona así. Sin duda alguna, la enseñanza que tenía era pues que diera a la gente, y eso está manipulado porque no es lo que aquí dice. Aquí dice que, que Salomón sacrificaba 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé, pero no es producto de lo que él dio. Lo que él dio fueron 1000 holocaustos. Y curiosamente Dios le habló no mientras estaban los holocaustos, sino cuando Salomón estaba soñando. Es decir, que Dios rechazó los holocaustos. Los 1000 holocaustos que Salomón dio, para Dios fue pecado. Fue rechazado por parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque esos holocaustos eran lo que la gente pagana hacía en los lugares altos. Dios no le dijo que hiciera eso. Y tenemos que ser cuidadosos en no confundir lo que queremos dar contra lo que Dios pide o demanda de nosotros. La gente no puede dar lo que quiera dar, sino lo que puede dar según lo que Dios establece. Para poder hacer el tabernáculo, Dios dijo qué materiales debía la gente de dar, los pieles de tejón, los materiales, las maderas. Se dio instrucciones específicas de qué cantidad, qué medidas y qué todo. Entonces, no es lo que la gente quiera dar. Y dice que aquí él dio 1000 holocaustos, 1000 holocaustos. ¿Se pueden imaginar la muerte de 1000 animales? Ha de haber sido una moneda tremenda que se veía hasta muy lejos, y una enorme cantidad de gente, una hilera gigantesca de gente que iba sacrificando los animales. Y uno diría, no, pues qué maravilla, pues eso fue lo que dijo, y por lo tanto Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Pero no fue por esta causa que Dios le dijo a Salomón que le iba a dar lo que pidiera, sino porque hubo una cosa en su corazón que es lo que realmente Dios lo movió, no los holocaustos. Es decir, estos 1000 holocaustos que Salomón dio no fueron aceptados delante de Dios. Esto fue pecado delante de Dios. ¿Se han fijado en eso? Pues sí, eso fue lo que pasó. Entonces, Salomón cometió pecado, pero Dios se le apareció para darle sabiduría en la noche, no durante los sacrificios. Dios honró su petición, pero no honró su sacrificio, porque entonces le hubiera hablado durante el sacrificio. Y dice la Biblia entonces que Dios habla con David, con Salomón, y Salomón empieza a decirle, dice, y se le apareció Jehová a Salomón, versículo 5, en una noche en sueños, le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia con la rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, que Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por cuanto por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven,
y no sé cómo entrar y salir. Entonces, la pregunta que aquí tengo sería, ¿cuál era la edad en la que Salomón se convirtió en rey? Ruth, ¿Cuál Ruth yo? tú, nada más es tú, Ok. 30 años. No, a ver, Yola, ¿qué edad tenía? Pienso que tendría entre 17 y 20 años. Rosita, Entre 22 y 25, pastor. ok, Irene, 19. ok, Vero, Ahí ha de decir, ¿no? Cuando murió David. Vero, No, no tengo ni la menor idea, nada más me acuerdo que hubo por ahí un profeta que decía que era niño y luego resulta que tenía un montón de años, como 40 creo, pero no tengo ni idea cuántos tenía Salomón. ok, bueno, dice Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo por rey, en lugar de David mi padre, yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces él se siente muy joven para gobernar. De hecho, la gente decía que era niño, pero resulta que Salomón tenía 20 años cuando se coronó como rey. ¿Por qué decía esto? Porque la mayoría de edad no era a los 18 como lo tenemos en la Ciudad de México, sino que la mayoría de edad se daba a los 30 años. De 30 a 35 es como se conocía que ya tenía la madurez, no antes. Entonces, cuando tenía menos de 30 años, se consideraba todavía joven o casi niño. Eso es lo que pasó con él. Entonces, él tenía ya 20 años y nosotros para una persona que tiene 20 años, solamente tiene razonamiento, ya tiene a veces ya están acabando la carrera, o están sobre ella, ya tienen un cierto avance, un cierto criterio, pero a gobernar a 6 millones de judíos, como sea que fuera para 20 años, era un enorme reto. Entonces sí, él estaba preocupado por hacer lo que se le había encargado, ¿no? Iba a ser o ya era el rey de Israel, pues tenía que hacer un papel tremendo. Entonces dice que él, cuando Dios habla con él, recuerden, no está basado en los holocaustos que él ofreció, porque esos holocaustos para Dios no fueron aceptados. Fue un error que él cometió. Él se cometió un gran pecado. Sin embargo, Dios no le llamó la atención por este pecado, sino se fue a la parte importante. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Y dice él entonces, y tu siervo está en medio de un pueblo del cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque aquí podrá gobernarse tu pueblo tan grande. Cuando le dio la oportunidad de pedir algo a Salomón, él le pidió algo. Dice que tuviera un corazón entendido. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le pidió sabiduría, para tomar las decisiones correctas. Es importante notar que lo que Dios le pide, lo que el Salomón pide, es sabiduría, no para vivir con sabiduría, sino para hacer bien su trabajo. Como rey, necesitaba sabiduría de parte de Dios para hacer lo que Dios le encargó que hiciera. No para que tomara decisiones sobre todo, sobre qué comprar un coche, o mejor comprar una camioneta, o para vivir en una casa o vivir en un departamento. No, él no está pidiendo eso, no está pidiendo sabiduría según el mundo para satisfacer las cosas o necesidades según el mundo, sino le está pidiendo sabiduría para hacer su trabajo como rey, para poder gobernar con sabiduría, para poder guiar a todo un pueblo. Entonces, cuando le dice, quiero tener un corazón entendido para poder guiar a tu pueblo, para tomar decisiones adecuadas, correctas, no está pidiendo cosas para él, sino porque tiene que hacer bien el trabajo que Dios le encargó. Entonces, no le pidió que hiciera Dios el trabajo por él, sino que más bien Dios hiciera el trabajo a través de él. O sea, es decir, la gente tenemos la costumbre de pedirle que Dios haga las cosas por nosotros. Por ejemplo, Señor, consigue un trabajo, por ejemplo, ¿no? Eso no te lo va a dar Dios. Tú tienes que pararte, buscar trabajo y Él te va a abrir puertas, pero no te va a conseguir el trabajo. Señor, no tengo trabajo, abre puertas para que... No, pues párate y busca el trabajo. O sea, no esperes que Dios te vaya y te lo traiga. Eso no va a pasar, sino Él va a través de ti a hacer cosas, pero no va a hacer las cosas por ti.
Entonces, lo que está él pidiendo, Señor, dame sabiduría para hacer el trabajo que tú quieres que yo haga. No haz tú el trabajo, sino yo lo voy a hacer, pero tú enséñame a hacer las cosas. Y dice la Biblia que agradó delante del Señor que Salomón pidió esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? De aquí que lo he hecho conforme a tu palabra, de aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no la vio antes de ti como tú, otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Vamos a ver tantito. ¿Qué es lo que está hablando acerca de Dios, acerca de esta petición? Ciertamente Dios no promete a nadie riquezas. Dios no le promete al cristiano que se convierte en cristiano, no le promete riquezas. Lo que sí le promete es darle lo que necesita, no lo que demanda, porque la gente, nosotros que cuando pedimos, no pedimos con sabiduría, sino pedimos para nuestros deleites y nos desviamos. Entonces lo que Dios te va a dar es lo que tú necesitas, de acuerdo con tu corazón. De hecho, si a alguna persona de nosotros Dios te llega 50 millones de dólares, en ese momento dejamos de ser cristianos. Estaríamos en Las Vegas, estaríamos en Hawái, tal vez estaríamos paseando. No estaremos haciendo las cosas del corazón de Dios, sino que se apartaría la gente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te está dando esto para que te apartes, sino te está dando lo necesario para que hagas tu trabajo conforme al corazón de Dios. Y entonces, cuando la gente pone la vista en las riquezas, solo se quedan satisfechos, porque no hay riqueza que dé satisfacción al hombre. Escuchen esto, no hay riqueza tan grande que dé satisfacción al hombre. La riqueza no satisface al hombre. Siempre va a quedar siempre un hueco que no se puede llenar y no es con dinero, sino con la presencia de Dios. Entonces, Dios, este salmón le pide, dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y esto fue conforme al corazón de Dios. Y Dios le dijo entonces que como no pidió dinero, ni riquezas, ni gloria, ni aún la vida de sus enemigos, dice que Dios le iba a dar conforme a su corazón. Ahora, que eso es interesante porque Dios dice que lo hizo sabio, pero no lo hizo sabio según el mundo, sino lo hizo sabio en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque aquí en un principio él empezó a dar sacrificios no conforme al corazón de Dios, sino Dios le dio un conocimiento o sabiduría en las leyes, ordenamientos y reglamentos que Dios ha dado. En eso Dios te hace sabio para que puedas hacer las cosas conforme a su corazón. No te da sabiduría para que tú hagas las cosas conforme al corazón del mundo, sabios según el mundo. Y dice que Dios lo hizo que fuese rico, no porque él se lo pidiera o porque lo necesitara, sino que las cosas que él iba a decir, las iba a decir porque es lo que dice la palabra. Es decir, nosotros podemos ser sabios, sí. ¿Somos sabios? Sí. Ustedes y yo podemos considerarnos que somos personas sabias, porque no estamos guiándonos en base a la sabiduría del mundo, sino en base al conocimiento de Dios. Eso es lo que realmente te da la sabiduría. Y no solamente sabiduría en las cosas del mundo, sino que Dios te hace que esa sabiduría la puedes aplicar a otras áreas. Por eso la pastora nos ha hablado en muchas ocasiones que grandes científicos surgen del pueblo judío. Muchos químicos, inventores, enorme cantidad de gente surge del pueblo judío. ¿Por qué es esto? No porque Dios los hizo sabios en matemáticas y en historia o en química, sino que cuando la persona se mete a la palabra, se mete a buscar al Señor y busca hacer la voluntad de Dios, Dios lo premia siendo sabio. ¿En qué? En primero que aplique lo que Dios dice. Entonces, si os puedo hacer algunas preguntas a ustedes acerca de una situación familiar, y lo más rápido, lo más fácil es que ustedes me digan acertadamente, es que la Biblia dice esto, la Biblia menciona lo otro. ¿Por qué? Porque ya conocen la palabra, entonces tienen esa guianza de parte de Dios, y eso ya los hizo ser sabios. Ya saben qué contestar. ¿Por qué? Porque son sabios ya conforme al corazón de Dios. Y dice entonces que Dios le dio a Salomón la sabiduría, es decir, la aplicación del conocimiento de la palabra. Entonces, ¿ustedes son sabios? Sí, porque ustedes tienen el conocimiento de la palabra y lo aplican. Ahora, ¿en dónde está la advertencia? En que conociendo la palabra no lo hagas conforme al corazón de Dios, entonces ya viene
una tragedia, porque lejos de que sea bendición, se va a convertir en una maldición. Entonces, dice el versículo 13, dice, no, desde el 12, dice, y aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí que yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como estuvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces, las bendiciones que Dios ofrece no solamente son para Salomón, sino son para todo aquel que pone su corazón en buscar a Dios y hacer su voluntad, y entonces Dios lo llena de sabiduría. Y también dice en Mateo 6, 32 y 33, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, que no debe estar nuestro corazón en tener riquezas o aún conocimientos, sino que Dios te va a dar lo que necesitas o te va a colmar de cosas porque tú estás buscando las cosas de Dios como prioridad. Esto es lo que Dios ve. Muchas personas leen la Biblia intentando adquirir sabiduría, pero su corazón no es buscar a Dios, sino buscar sabiduría. Muchas personas leen la Biblia porque han escuchado que la gente es prosperada y dice, yo quiero conocer cómo tener la llave del éxito. Y entonces leen la Biblia con la finalidad de tener éxito, pero no buscan a Dios porque es Dios. Otras personas buscan a la Biblia porque saben que Dios te va a suplir o te va a conseguir trabajo, o te va a abrir puertas, o van a la iglesia con esa finalidad. La iglesia vas a encontrar esposo o esposa, o vas a conseguir trabajo, o vas a vender tus artículos, van por un beneficio, pero no buscan a Dios. Entonces no son bendecidos. ¿Por qué? Porque no están buscando a Dios por lo que Dios es, sino porque están buscando un algo adicional. Y Dios dice aquí que el corazón de Salomón, que era un corazón pues tierno, un corazón que estaba empezando a hacer un trabajo, pues tenía un corazón pues puro, porque amaba a Dios de todo su corazón, y su petición de ser guiado por Dios para guiar a su pueblo, pues demuestra que todavía no estaba corrompido. Este es el inicio de su trabajo, de su reinado, de su ministerio. Ya más adelante, conforme pasa el tiempo, se empieza poco a poco a corromper y termina, pero fatal, termina terriblemente mal. Pero bueno, el inicio es algo que nos llama la atención, porque es el inicio de cualquiera que quiera buscar al Señor y quiera tener éxito en la vida. ¿Cómo va a ser? Buscar a Dios, honrarlo y tener el corazón conforme a su corazón. El nombre de Salomón también se le llama Jedidías, Jedidías, que significa amado del Señor. Este nombre se lo puso Dios, no se lo puso a los hombres. Dios le dijo al profeta que el nombre del hijo de Salomón iba a ser Jedidías, que significa amado del Señor, porque Dios amó verdaderamente a Salomón y le dio palabra y le dio profeta y le dio una guianza. En el Corán, entre los musulmanes, Salomón es considerado como el más grande profeta, y los musulmanes lo llaman Sulaimán. Eso, si ustedes han leído el Corán o han leído alguna vez Calimán o alguna cosa así, van a escuchar que mencionan mucho la palabra Sulaimán. Dice Sulaimán, su profeta. Siempre mencionan, los musulmanes siempre mencionan algún personaje o algo de Dios, y siempre como Sulaimán, su profeta. Se refieren precisamente a Salomón porque él también fue, vamos, recordemos que los musulmanes provienen del pueblo judío. Entonces ellos tienen como un profeta, o el más grande de los profetas, precisamente a Salomón. Dice, ¿qué pasó? Bueno, es lo que ellos piensan, o sea, para ellos, para los musulmanes, nada más es una referencia, nada más. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es lo que hace que la persona pueda cambiar? Pues te hace sabio no por la cantidad de estudios que uno pueda tener, por la cantidad de libros que uno se pueda pues adquirir, sino te hace sabio porque tu corazón está convertido al Señor, y entonces te haces que sea sabio.
¿Por qué? Porque una persona sabia es receptiva. Una persona sabia aprende a escuchar y también aprende a hablar. Es una persona que tiene la capacidad de ser enseñable y también de enseñar. No solamente una de las dos, sino requiere de las dos. Es enseñable y sabe enseñar. Dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta porque te convierte tu alma. Ahora, el que convierte el alma en sí no es que él tenga una transformación, sino que tú a través del conocimiento de Dios tienes una transformación. Y dice la Biblia que incluso hasta la gente la hace sabia. Una persona que conoce al Señor y lo obedece, sus consejos siempre van a ser sabios. Sus explicaciones, sus disertaciones siempre van a ser de gran altura. ¿Por qué razón? Porque van siempre caminadas o encaminadas de la mano de Dios porque tiene temor del Señor. Este, Dice la Biblia que Dios halló todos los caminos de la sabiduría y se le ha dado a Jacob, su siervo de Israel, quien al quien ama. Así aparece en la tierra así apareció en la tierra la sabiduría y ha vivido con los hombres. Dice Baruch que Dios dio sabiduría al hombre. La sabiduría se da a través del caminar. No es algo que te da sentado, sino que la sabiduría se da cuando tú estás caminando en las cosas de Dios. La sabiduría no surge en el escritorio, surge cuando estás caminando, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo cosas. Ahí es donde se quiere la sabiduría, es decir, viviendo, es como Dios te hace sabio. La petición de Jehová, en la petición de Jehová estaba relacionada con Israel. Lo que Dios pide es que tu corazón esté relacionado con el pueblo judío, no personal. Cuando la persona piensa o cuando lo pedimos que ore y pide para sí, no es conforme al corazón de Dios, porque el corazón de Dios es que le duela la nación en la que está viviendo, que le duela a sus hermanos, los judíos. A nosotros nos tiene que doler el pueblo judío, pero también, por supuesto, los cristianos que viven en la Ciudad de México. Tenemos que pedir por ellos para que les dé sabiduría y guianza y los saque de los apuros que vienen, que están a la vista. Nosotros estamos sumamente impresionados de las cosas que hemos visto en la televisión. Se me hizo impresionante el día de ayer cuando eh, se está presentando como el candidato después de Sheinbaum al hijo de López Obrador. Ya la gente le dice presidente, presidente. Dices tú, esto es impresionante, esto es increíble. Que la gente le esté ovacionando al hijo de López Obrador como el sucesor de Claudio Sheinbaum. Dices tú, esto va para largo el asunto. Estamos en un enorme problema tremendamente. Entonces tenemos que pedir, Señor, frena esta maldad, frena esto que está ocurriendo, esto no puede ser, esto no es lo que tú quieres para el pueblo mexicano. Nosotros podemos ser un pueblo, yo pienso que el mejor pueblo del mundo, porque tenemos una tierra extraordinaria, tenemos una calidad en la gente, tenemos un clima fantástico, tenemos tanta cosa tan increíble que podemos estar por encima de Estados Unidos y de Canadá, de Francia, de Inglaterra, de Japón. O sea, no tenemos los elementos para hacer cosas extraordinarias, pero estamos en una condición de tercer mundo por culpa de los propios cristianos que no estamos orando para que Dios saque adelante nuestro país. Nos tiene que doler, tenemos que pedir a Dios por ayuda, sabiduría para que la gente misma cambie. No solamente el gobierno, sino todos aprendamos a cambiar para Dios. Entonces, nuestra petición es relacionada con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Y entonces, es como Dios escucha tu petición y te da la oportunidad de que veas la respuesta a tu petición. No porque pides para tu deleite, no pides para ti ni poder, ni dinero, ni la colocación de un puesto, sino que Dios te pone a ti que tengas un corazón para su pueblo y entonces se escucha tu oración y en estas cosas Dios te hace sabio. Esto fue el inicio de Salomón. El inicio de Salomón es maravilloso. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón sencillo, humilde, enfocado a buscar a Dios y el beneficio de su nación. Así fue como empezó. Pero empezó mal. ¿Por qué? Porque le faltaba conocimiento de Dios. Tenía un corazón, pero no todo el conocimiento. ¿Por qué tenía un corazón? ¿Por qué no empezó bien? Pues bueno, porque se casó de entrada con una persona que no era judía. Ya entramos ahí con problemas. Luego, para empezar. Y luego se lo pone a ofrecerle sacrificios como hacían los pueblos paganos.
Eso habla de que tampoco tenía todo el conocimiento de parte de Dios. Y después fue el rey más sabio, Dios le dio sabiduría para disertar y para hacer justos juicios, pero su inicio fue mal. Y así empezamos nosotros, empezamos con buenas ganas, mucha gana, pero no con buen tino. Y Dios va poco a poco perfeccionando tu corazón hasta que ya cuando oras, ya se ve madurez en lo que pides, ya se ve un corazón diferente, ya no pides para ti, no estás alucinando con tus peticiones, Señor, da de comer al mundo, es una absurdez, por ejemplo, ¿no? Esa es una petición absurda por completo. Señor, da paz a la tierra, bueno, pues por todos los cielos, así no funciona. O sea, tú no estás, si no se trata de unos, dos, tres por mí y por todos los míos, eso está mal, eso no funciona. Tienes que aprender a buscar cuál es el corazón de Dios y qué te duela en tu corazón. Él estaba preocupado por ser rey de 6 millones de personas. Tenía 20 años, se sentía incompetente y dijo, Señor, ayúdame para hacer lo que tú quieres que yo haga. No lo hagas tú, yo lo voy a hacer a través de ti, pero tú guíame para que lo hagas. Y entonces Dios te utiliza para que tú seas el que va a hacer por medio de Él su voluntad. Una persona que vivió en la casa de ustedes, siendo de una persona que él decía, Señor, por favor te pido que suplas para la iglesia, él no era de aquí, un músico para el piano, tenemos un piano pero no hay quien lo toque, por favor suple, por favor suple, y Dios nunca suplió, a quien le suplió fue a él mismo que estaba orando, que estaba orando, Dios le dio el don de tocar el piano y lo hizo con excelencia. Él dio su corazón y su petición fue que él fue el que se puso a tocar el piano. Y después de que se puso a tocar, la gente lloraba, la gente venía el Espíritu Santo y esas cosas, porque él tiene un corazón y esa petición Dios la convirtió en que él fue el mismo que tocaba la música que él estaba pidiendo. Dios quiere hacer cosas en nosotros, sí, pero tenemos que tener siempre un corazón y en base a eso Dios nos hace sabios. Se acabó el tiempo, Dios le bendiga, pasen buena noche, nos vemos mañana. ¿Cuál fue el tema, pastor? Perdón. Salomón antes de la caída. Salomón Gracias. antes de la caída. Menos de un minuto.